Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Saliendo del Caos. Es un gusto tener a todos por aquí. Quiero decirles que el día de hoy tenemos una súper mega invitada. Ella es Viridiana Saavedra. Quiero platicarles que ella de profesión es abogada, pero es una súper life coach de vocación. Se enamoró de esta profesión y ahora se dedica a apoyarnos con esta ayuda humanitaria que ahora todos necesitamos. Sus áreas de expertise de ella son heridas de la infancia, reconexión de emociones, propósito de vida, autoconocimiento y merecimiento. Y justamente ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy con ella, el poder del autoconocimiento. Tal vez te preguntas si tú a alguien le preguntas si se conoce a sí mismo, tú seguramente la respuesta que vas a escuchar es que sí, que se conocen, que es una persona activa, alegre, que le gustan cierto tipo de comidas o que le gusta algunos deportes, algunas características de esa persona y esa persona te dice, sí, esa es mi forma de ser, ese es mi conocimiento de mí mismo, pero en realidad el autoconocimiento va mucho más allá de las características tanto físicas como de contexto que podamos tener. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra queridísima Viridiana Saavedra para que nos cuente sobre este tema tan interesante del autoconocimiento. Bienvenida, mi querida Viri. Hola Miriam, muchas gracias por compartir tu espacio conmigo y pues es un placer estar aquí platicando. Gracias, Viri. Pues cuéntanos, Viri, por favor, ¿qué es para ti el autoconocimiento? Ok, para mí el autoconocimiento es esta parte de volver a desarrollar esta sensibilidad, de reconectar y reconocer nuestra verdadera esencia, ¿no? Eso que siempre ha sabido que somos, que queremos y que merecemos. Es decir, volver a nosotros mismos. Detrás de todas estas máscaras que muchas veces nos hemos puesto o en la que nos hemos convertido por todo lo que vimos o escuchamos o creímos en nuestra etapa vulnerable de la infancia y que incluso nos hace creer una falsa concepción, tanto para las personas que están allá afuera en el exterior y que muchas veces también terminamos creyéndolas nosotros mismos, ¿no? Y perdiendo esa verdadera esencia que un día fuimos. Sí, justamente, fíjate que tienes toda la razón, va más allá como hacer ese contacto interior con nosotros mismos, pero entonces ¿tú crees que el autoconocernos nos otorgue algún poder? Yo creo que sí, Miriam, yo creo que nos regresa el Ujú, poder, valga la redundancia, de poder elegir diferente, ¿no? ujú. Porque al tener este autoconocimiento ya podemos elegir desde una postura que nos hace tomar mejores decisiones, basadas únicamente en satisfacer nuestras propias expectativas y sernos fieles desde un lugar de amor propio, porque muchas veces tratamos de buscar satisfacción y aprobación consciente o inconscientemente allá afuera, y es por eso que nos encontramos tomando estas decisiones o viviendo una vida que cuando nos tomamos un alto, decimos cómo es que llegamos aquí, ¿no? O qué fue lo que nos trajo aquí si realmente no es lo que yo quería o quiero en este momento. Claro, sí, definitivamente a veces andamos en la vida tan inconscientes que no nos estamos dando cuenta cómo estamos actuando, cómo nos dirigimos y como les decía al principio, a veces lo único que creemos que autoconocernos es como cosas superficiales y básicas como nuestros gustos o nuestros gustos hacia actividades, hacia comida, pero como dices, va más allá de una lealtad hacia nosotros mismos. Me encanta eso, ¿no? Poder observarnos y poder conocernos es maravilloso. Pero entonces, ¿cómo crees que tú te diste cuenta que necesitabas autoconocerte? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cómo era tu vida antes de decir, wow, necesito conocerme? Pues yo creo que como a varios de nosotros puede estar pasando, o quizás tú te encuentres en este momento en el que te encuentras de repente en prueba y error, ¿no? Que le intentas por un lado, intentas por otro, o creías tener un plan y de repente ves que esos planes ya no te satisfacen. Justamente eso fue lo que a mí me pasó. Definitivamente nadie me había obligado a tomar ninguna de las decisiones que yo había tomado para mi vida,
pero sí estaba muy condicionada por todas estas ideas de lo que yo creí se esperaba de mí en tanto lo que vi directamente, escuché o percibí, porque todo el tiempo estamos siendo influidos cuando estamos siendo pequeños. Nos hacemos una idea de lo que creemos esperaba de nosotros y aunque según yo tomaba mis decisiones totalmente autónomas y por mí misma sin basarme en criterios de nadie más, ya que inicié un trabajo de autoconocimiento, pues me di cuenta que la realidad era otra, ¿no? Que mis decisiones estaban totalmente basadas en la aprobación, en recibir amor, en validación de otros. Cuando realmente, si tú me preguntabas en ese momento, yo te podría decir que las decisiones eran únicamente mías, porque mi nivel de conciencia o la claridad que yo tenía en ese momento era para lo que me alcanzaba, ¿no? Y la única forma que tenía como mi ser de expresarme que no estaba yendo por el camino que yo realmente quería, que no me estaba siendo fiel realmente a mí, pues era esta sensación de malestar y de vacío en mi vida. Ok, Sí. entonces me estás hablando como de una falta de conciencia, no te estabas dando cuenta que estabas ciega, que no estabas viendo cómo estabas tomando las decisiones y que parece que sin darte cuenta estabas influenciada por todas las personas alrededor, pero como dices, no nos damos cuenta, creemos que tenemos ese libre albedrío y que estamos decidiendo por nosotros mismos, ¿no? Sí, Es, totalmente. es irónico, pero muy, muy, muy real. Entonces, ¿qué fue lo que empezaste a necesitar? ¿Qué fue lo que te llevó a darte cuenta que necesitabas ampliar tu conciencia para hacer ese contacto que tú me hablabas hace ratito de ser más leal, más fiel a ti misma? Ok, definitivamente en ese momento no tenía ni idea que por donde debía empezar era el autoconocimiento. Lo único que sabía era que sentía este vacío a un nivel alma y que no sabía por qué, ¿no? A pesar de que estaba teniendo los resultados que yo había diseñado para mí, muchas veces digo, había seguido este caminito de éxito que la sociedad te dice que debes seguir y a pesar de estar teniendo los resultados, pues la verdad es que no se sentía bien. Entonces, yo no sabía por dónde comenzar. Si tú me preguntabas, ok, esto es lo que ahorita ya no quieres hacer, pero ¿qué quieres hacer? No tenía ni idea. La única etiqueta que me definía, porque no sabía quién era, más sabía qué era, y era abogada en ese momento, ¿no? Entonces yo me aferraba con todas mis fuerzas de esa etiqueta porque al menos me hacía sentir conciencia o que conocía una parte de mí. Y si yo me deshacía de ella, pues no sabía ni quién era, ni qué era lo que quería, ni por dónde empezar. Iba probando a prueba y error y como te comento, no sabía que lo primero que debía hacer era llegar al autoconocimiento. E incluso yo recuerdo que ya en actos desesperados, a pesar de considerarme una persona súper racional, yo llegaba hasta creer que o querer herramientas como cartas astrales, tarot, imagínate, algo que de afuera me diera respuestas de mí misma. Y creo que muchas veces es la ilusión falsa que todos buscamos, ¿no? Tratar de ir allá afuera para que alguien te diga quién eres. Sí, justamente. Justamente, fíjate, esa es una situación que creo que se nos da a muchísimos. A veces vamos pidiendo la respuesta fuera, como cuando vamos al médico con una enfermedad y decimos, recétame algo porque tengo gripa y nos recetan y entonces ya estamos tranquilos, pero no nos damos cuenta que la mayor parte de las veces pues las respuestas están adentro. Como dices, ni siquiera lo hacemos consciente, ni siquiera nos damos cuenta que hay que ir para adentro, ¿no? Ni siquiera tomamos esa sensación de que, ay, necesito conocerme para poder darme cuenta qué es lo que está sucediendo. Entonces, sí está tentador el punto de llegar a decir, ¿qué me hace falta? Sí, Fíjate que ahorita que decías, me aferré a la etiqueta de soy abogada, creo que a veces esa necesidad de perder completamente la identidad para volver a empezar, creo que duele y ahí es donde la mayoría nos resistimos. ¿Qué piensas?
Es algo que definitivamente te aterra, o sea, porque no sabes si vas a tener la misma validación, el mismo amor, el mismo respeto, y es toda tu identidad, ¿no? Porque muchas veces ponemos todas nuestras expectativas y este caparazón de fortaleza detrás de lo que somos. ¿No? Y yo creo que pasa mucho en médicos, en abogados, que quizás a veces tenemos más esta soberbia de sentirnos que nos podemos proteger de alguna manera. Pero en el momento en el que nos dicen, órale, ya no te está haciendo feliz esto, ¿qué más te puede hacer feliz? Nos quedamos en blanco porque realmente no sabemos qué más podríamos hacer, ¿no? O qué es lo que nos gusta siquiera. Y pues sí, está cañón, ¿no? Y como te digo, estas herramientas que no critico porque sí creo que pueden ser válidas, esto de las cartas astrales, que de repente te dicen para qué podría ser, pero definitivamente no te van a evitar un trabajo de regresar a ti y conocerte, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Y tú qué crees que sería, qué les recomendarías a las personas que nos están escuchando para iniciar un trabajo de autoconocimiento? Lo primero que yo les diría es regresen a esa etapa de su infancia, porque definitivamente ahí es el hilo conductor que nos va a ir soltando para poder identificar qué fue lo que nos hizo desconectarnos, ¿no? A veces tenemos tan olvidado en el subconsciente como medida de protección de nuestro propio cerebro, ¿no? Que nos oculta esa información para no volver a revivirla y que sea tan doloroso, pero definitivamente ahí están las respuestas de qué era lo que te gustaba hacer, de qué fue lo que te lastimó, cómo te sentiste vulnerable y de a partir de ahí empezaste a crear capas de protección, ¿no? Porque es casi imposible que no hayamos tenido algún tipo de herida en nuestra infancia. Entonces, básicamente la persona que somos ahorita no es esa esencia pura si tú no has hecho un trabajo de autoconocimiento y sanación. Y es ir de la mano con ese niño, poder ir sanando aquellas heridas y entonces sí, que te vayas soltando y permitiéndote ser esa versión más auténtica que seguramente te va a llevar a los resultados o a esa satisfacción que tú has estado buscando por todos lados sin saber pues, que la respuesta está ahí adentro, ¿no? Wow, fíjate que eso me encanta, el tener por lo menos una idea, una luz de hacia dónde dirigirnos, cómo encontrarme, cómo reconciliarme conmigo mismo, cómo autoconocerme. Me encanta esa parte de ir a rescatar a ese niño interior que se quedó tal vez, como dices, herido, lastimado, bloqueado en el momento en el que hizo capas y capas y capas de protección y que a lo mejor, como dices ahorita, en esencia ya no somos, ¿no? Esos niños. Entonces, es padrísimo que nos estés dando esta luz para poder empezar a conocernos. Entonces, ¿tú recomendarías que vayamos a hacer alguna especie de sanación del niño interior o algún contacto, algún trabajo específico con el niño interior? Sí, totalmente un trabajo de sanación con tu niño interior, porque muchas veces a pesar de que tenemos presentes las heridas o podríamos identificar qué fue lo que nos causó dolor, muchas veces el saberlo no te libra de lo demás, ¿no? O sea, ya que sabes o identificaste, entonces, ¿qué sigue? Y hay todo un proceso de reconexión, de generar confianza con ese propio niño, de volverte padre y madre de él y entonces solo así poder ayudarlo a desatorarte a ti y a él y entonces ir juntos de la mano. Porque si no, esta sensación de vacío, de ir por otro camino que no es el tuyo, es porque justo está esa disparidad, ¿no? Por un lado está aquel niño que sabe los verdaderos anhelos de su corazón y por el otro está el adulto condicionado que le dijeron que debía ser y lo que se esperaba de él. Entonces, básicamente tú estás en dos encrucijadas y hasta que no lo unas, no vas a poder ir por tu propio camino, que es ahí donde encuentras muchas de estas respuestas que tanto nos esforzamos en buscar allá afuera y que nadie más que tú va a poder encontrarlas, ¿no? Y que muchas veces se escucha muy choteado de que todo se encuentra dentro de ti, pero pues es la realidad es esta parte más auténtica tuya, la que te da la pauta para estar viviendo la vida que realmente quieres y te da un sentido.
Sí, claro, claro, tienes toda la razón. A veces ya está tan choteado de repente ese concepto de dentro de ti están las respuestas, busca dentro de ti, pero es la realidad. Yo a veces les digo a mis consultantes, ojalá tuviera una varita mágica, la respuesta, la tabla esmeralda, todo lo que te da la magia de la respuesta, pero no lo tengo. Desgraciada o afortunadamente cada uno de ustedes tiene la respuesta en su interior. Entonces, me encanta eso de ir a buscar al niño, de rescatarlo, de maternarlo para poder, digamos que unir esos caminos de los que hablas y poder encontrarnos en esencia. Entonces, esas herramientas de las que tú estás mencionando ahorita son con las que trabajas tú en tus sesiones de life coach. Sí, exactamente. Y también porque yo las he probado en mi propio proceso, ¿no? En esta Ujú. búsqueda que te comentaba, pues definitivamente traté de buscar todo porque me interesaba saber por qué me estaba sintiendo mal. Y esta fue parte fundamental de la herramienta que yo utilicé y también la escritura curativa porque muchas veces hay pensamientos que porque no verbalizamos creemos que no existen, ¿no? Y a veces nos cuesta demasiado sacarlo, más cuando ha sido una persona tan aprensiva o que se calla todas sus emociones. A veces es muy difícil llegar a un lado y desbordarnos. Entonces, al hacer este proceso de escritura curativa, pude ir liberando aquellas emociones que al plasmarlas puedes darle un contexto mayor a cómo surgen en tu mente. A veces es demasiado ruido, demasiado embrollo, que ya que las vas sacando, entonces sí te vas permitiendo hacer un proceso, aunque tú creas que no estás haciendo nada, vas desahogando todas esas emociones que te pueden llevar a poder empezar a buscar ayuda de otras maneras, ya sea de la mano de algún coach o tú ir solito a desenmarañar aquella madeja que quizás no te está permitiendo ver todo el panorama, ¿no? Claro, claro. ¿Y tú crees que sería para todas las personas que nos escuchan y que dicen, ay, bueno, yo no sé si es mejor que yo haga mi propio proceso en escritura curativa o si hablarle a Viri y decirle, oye, Viri, me encantaría una sesión contigo? ¿Tú qué crees que sería lo mejor para ellos, para las personas que no tienen idea, que nunca han tomado ningún tipo de sesión? ¿Tú qué les dirías en este caso? Ok, en este caso yo les diría definitivamente cualquier persona por sí misma puede iniciar un trabajo y no dudo que pueda lograr hacerlo, ¿no? Llevar su propia sanación. Sin embargo, es un trabajo de prueba y error tal cual yo iba, ¿no? Entonces, al yo poder entender claramente cómo se ve o cómo se siente esta persona de este lado y en base a mi propio trabajo, pues yo consideraría que te ahorraría pasos o te haría más liviano el proceso. No se puede evitar el dolor por el que vas a pasar definitivamente, ni te puedo decir vas a ir más rápido o más lento porque eso depende del trabajo de cada quien, pero sí se puede evitar ciertas piedras de tropiezo con alguien que entiende ese camino y te puede dar la mano y ver claramente dónde puedes estar atorado, ¿no? Entonces, si quieres ir acompañado, y si definitivamente si hasta ahorita no ha habido un cambio en ti, es porque cuando estamos en el problema, nuestra mirada está demasiado reducida. Entonces, la ventaja de una persona que te esté dando esa contención es que puede abrirte el panorama y tú puedes ver con claridad qué camino tú elegir, ¿no? Ok, bueno, pues si yo estuviera en ese lugar, yo definitivamente elegiría tomar una sesión contigo, trabajar ese niño interior, trabajar toda esa conexión, porque aparte, como dices, que nos ahorra tiempo, que nos ahorra el seguirnos revolcando en el mismo dolor durante más tiempo, coincido completamente contigo. Si no he tenido los resultados que espero, entonces quiere decir que no estoy teniendo la mirada lo suficientemente amplia para tomar otro camino, otras decisiones. Entonces ahí es donde definitivamente yo te diría, ve, toca puertas, pide ayuda, porque el camino va a ser más ligero acompañándote de alguien que ya transitó ese lugar y que puede acompañarte hombro a hombro a sanarte y sobre todo a tener ese contacto contigo y ese autoconocimiento, ¿no? Pues sí, Viri, hablando un poquito de tu podcast,
¿crees que para desarrollar la intuición necesitamos autoconocernos? Porque tienes este podcast maravilloso desde la intuición que está increíble, donde justamente hablando de este autoconocimiento nos enseñas a hacernos un poco más de caso y de ir poco a poco poniendo la atención en esa conciencia. ¿Cómo es para ti esto desde esta parte de tu podcast? Ok, no creo que la intuición sea algo que se desarrolle únicamente con el autoconocimiento, pero sí considero que se hace más fuerte esa voz. Para mí la intuición es algo que siempre nos ha estado dando guía todo el tiempo, ¿no? Aún nos conozcamos o no, pero que muchas veces ignoramos por esta falsa sensación de que es inapropiado, ¿no? O queremos callar esta vocecita. Sin embargo, cuando llegamos a este punto de rendición en el que ya no sabemos qué más hacer o por qué nos estamos sintiendo tan mal, le damos chance a darnos esa guía. ¿Y cómo se presenta esta guía? Pues muchas veces con algo que te hace sentido, que escuchaste en una película, en una conversación, en un podcast o quizás en un libro que te está llamando la atención y que muchas veces no sería el libro que comprarías, pues justo esta intuición llamándote o guiándote de regreso a esta conexión contigo mismo. Así es, Creo. sí, sí, ay, perdón, tienes toda la razón. Tenemos que aprender yo creo que, como tú lo dices, cuando llegamos a este grado de autoconocimiento es cuando podemos también a la par desarrollar esta intuición. Y creo que súper atinado tu podcast, a mí me encanta, yo lo sigo, porque justamente nos llevas de la mano para empezar a darnos esas lucecitas de cómo poder darnos cuenta de qué es la intuición la que nos habla. Sí, y que por cierto, tengo un episodio contigo, Miriam, así que los invito a que vayan a escucharlo. También estuvo muy bueno y ahí está para cualquiera que quiera ir a consultarlo. Ay, Viri, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias, me encanta. Podríamos quedarnos aquí platicando el tema durante toda la tarde. Oye, platícanos por favor de tus redes sociales, si hay alguien que esté aquí en nuestro público de Saliendo del Caos y diga, no, yo estoy completamente seguro o segura que quiero tomar una sesión con Viri, ¿en dónde te encuentran, Viri? ¿Cómo pueden localizarte las personas para agendar una sesión contigo? Ok, tengo mi landing page en el directorio Sherpa, me encuentran como Viridiana Saavedra si están interesados en agendar una sesión conmigo y estoy en casi todas las redes, estoy en Instagram como Viridiana-Sam, en YouTube Viridiana Saavedra, tengo un podcast llamado Desde la Intuición y aquí les voy a dejar mis ligas con Miriam para que en la descripción de este podcast pues puedan tener acceso a mis redes sociales si es que están interesados en conectar conmigo. Muchísimas gracias, Viri. Por favor, no dejen de preguntarle, de contactarla, si algo les resonó, si algo les movió, si quieren saber algo más de cómo autoconocerse, el niño interior, cómo llegar a este grado de conciencia y les encanta la forma en la que Viri lo trabaja, por favor, contáctenla. Ya les dejo aquí en abajito de la descripción de este video, de este podcast les vamos a dejar todos los datos de Viri y cualquier pregunta, comuníquense con ella. Ella siempre está dispuesta, siempre está abierta para todas las personas, así que no duden. Si tienen dudas, por favor, contáctela. Muchísimas gracias, Viri. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos a todas las personas que estamos buscando salir del caos, una luz para encontrar el camino de salida. Muchísimas gracias, Viri. Te mando un Muchas abrazo. gracias a ti, Miriam.